Gracias, hermanos, si abrimos nuestras Biblias en el libro de Isaías, el capítulo 6. Isaías capítulo 6, y vamos a darle lectura a la palabra de Dios en este majestuoso capítulo de la palabra de Dios. Isaías 6, el versículo 1 al 8, el versículo 11 al 12. Lea así la palabra de Dios en esta mañana. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y yo dije, versículo 11: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y en la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Quisiera que usted se fijara una vez más en los versículos 11 y 12. El profeta pregunta a Dios: ¿hasta cuándo? Y el Señor le responde: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. En nuestro medio, en estos días, nosotros estamos viviendo días extraños. Para todos nosotros que no hemos vivido antes, nosotros no hemos experimentado la Gran Depresión en los años 30 en este país, ni estuvimos en las plagas de 1918 en Filadelfia y en esas áreas del noreste de Estados Unidos. Nosotros no experimentamos la plaga de los 1350 con la plaga negra que eliminó la mayoría de la población en Europa. Y nosotros no estuvimos en 1520 en el tiempo del imperio azteco, que fue exterminado por la infección de la enfermedad rubiola que traían y les contagiaban los africanos esclavos traídos por los europeos. Recientemente, en 1957, hubo un flu de Hong Kong, de Asia, que mató a 14,000 personas y que regresó otra vez en el 1958 con un total al terminar de 1 millón de personas en todo el mundo y 100,000 en Estados Unidos. Más recientemente, quizás nos hemos olvidado de que en el tiempo del presidente Obama, en el 2008, hubo esta plaga del H1N1 que causó 14,000 muertes en este lugar. Y nosotros, a veces, al estar en esta experiencia nueva en nuestra vida, nos estamos olvidando, quizás nos hemos olvidado de cuál es la postura del creyente ante un mundo en tiempos de desolación. El versículo 11
y 12 de este capítulo hermoso nos habla que Dios dice que el Señor es Dios hasta el fin del mundo, y el fin del mundo nos habla a nosotros cuando los hombres, dice, serán echados lejos y que será multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Nuestras ciudades grandes en Estados Unidos, Chicago, California, Nueva York, son ahora ciudades asoladas. No hay nadie en la calle. Y el capítulo 6 de Isaías vuelve a resonar un sonido, un mensaje importante para nosotros que vivimos en este mundo y en este tiempo en nuestra generación. Es un capítulo majestuoso en toda la palabra de Dios. Es una visión de Dios de nosotros y de lo que necesitamos hacer y cómo vivir en tiempos de asolamientos, en tiempos de desolación, cuando los lugares están desiertos. Hay 4 elementos necesarios para que nosotros nos mantengamos con una postura cristiana en estos momentos. Nosotros no queremos ser como el hombre secular, ni queremos ser como una persona que se obsesiona por los problemas que están sucediendo. Nosotros tenemos que tener una clara postura de compasión, pero también de reconocimiento quién es el Dios que está en control. Y en este capítulo 6 nos habla a nosotros de 4 elementos necesarios. Mírelo conmigo. Primero, para tener esa postura que usted y yo necesitamos en este mundo, necesitamos tener una visión clara de Dios. ¿Quién es Dios? Segundo, necesitamos tener un reconocimiento preciso de quién es el ser humano, quiénes somos nosotros. Necesitamos, tercero, tener una experiencia personal del toque de la gracia de Dios. Y necesitamos así, con esas 3 cosas, tener una respuesta voluntaria de servir al necesitado, aun cuando nuestras personas y nuestros esfuerzos parecen no hacer la diferencia. Mire conmigo estos 4 elementos una vez más. El primero es una visión clara de quién Dios es y su santidad. El versículo 1 de Isaías comienza diciendo: en el año que el rey Usías murió. Y es importante notar el tema, el toque, la nota con que comienza esta gran sublime visión. Es en el año que ha habido una muerte muy importante. El rey Usías en Israel, en el reinado del sur, era un rey ejemplar, era un rey importante, era un rey que bajo él había habido una prosperidad tremenda en Israel. Había habido buenas ganancias económicas, seguridad militar, todo prosperaba. Aún el templo de Dios y la fe de aquel entonces pues crecía y se adoraba a Dios. Pero en el año que Usías murió, la Biblia me está enseñando, Dios quiere enseñar una visión de Él mismo, que el Señor no depende, y el profeta, el creyente, no debe de depender de una vida que se basa en algo que se quita y se pone, pero que tiene que ser basado en algo que permanece para siempre. La visión es para que el profeta Isaías comprenda que la vida permanece, la realidad inconmovible, la prosperidad segura en la vida es el carácter y la presencia sublime de nuestro Dios. Todos los sentidos del profeta, cuando leemos esta hermosa visión, entran en esta experiencia que él tiene con Dios, porque Dios quiere asegurar que el profeta está comprometido y convencido, completamente rodeado de lo que se reconoce que es el carácter de Dios. Mire conmigo en su Biblia, dice la Biblia en el versículo 1: vi yo al Señor, vi. Y después, si usted mira en el versículo 3, él oye las voces de los serafines hablando el uno con el otro.
Y después en el versículo 4, él siente el estremecimiento de las puertas, los quiciales de las puertas en la casa de Jehová. Y la Biblia me dice en el versículo 7 que él siente en su paladar el toque de carbones quemados en su vida. Y dice la palabra de Dios en el versículo 7 que en el versículo 4 que el templo se llena de humo y su nariz, su olfato se llena y vuelve y respira el humo de la presencia, de la grandeza de Dios. En otras palabras, todos sus sentidos, la visión, el oír, el tacto, el hablar, la lengua, todo está consumado y lleno de la presencia del carácter de Dios. Toda la personalidad del ser humano, del creyente, tiene que estar completamente convencida de quién Dios es. Es la única manera de nosotros poder enfrentar. En el versículo 11 y 12, cuando hay mortandad, cuando hay abandono en medio de la tierra, cuando los hombres fallan de las casas, no están en las casas, que nosotros necesitamos tener una visión de quién Dios es. Dios es un Dios santo. Y me habla en el versículo 1 que el Señor está sentado sobre su trono alto y sublime. En otras palabras, el Señor alto y sublime quiere decir que Él está sobre todas las cosas. Él es infinitamente mayor y majestuoso, más grande que toda la experiencia de este mundo. La palabra de Dios dice en Isaías, el capítulo 40, que las naciones son menos que la gota de agua en un cubo. A veces nosotros le damos mucho valor a nuestras vidas y nuestras familias y no hay nada malo con eso. Es nada más que a veces nos ponemos a Dios abajo y nos ponemos nosotros arriba. Y la palabra de Dios me está diciendo: Dios es alto, es sublime, su trono está en todo lugar y las faldas de su vestido llenan el templo. Y es una referencia a la santidad, a la majestad, la magnificencia, lo sublime, lo alto que es nuestro Dios. Y es en esa visión, cuando Usías ha muerto, cuando la prosperidad ha terminado, cuando la muerte señala que hay un cambio, que va a pasar en nuestra vida, cuando las ciudades están vacías y desoladas, que Isaías es llamado a poner su ministerio y sus ojos en el que permanece, en quien es sublime, en el mayor, que es nuestro Señor Jesucristo. O la Biblia me habla, segundo, me dice, no solamente necesitamos tener una visión clara de quién Dios es, sino que también nosotros necesitamos tener un conocimiento preciso de quién nosotros somos. Ante esta majestuosa visión que el profeta ve, cuando él ve al Señor alto y sublime en su trono con sus faldas que llenan el templo, que él entonces ve estos ángeles serafines que vuelan en este área del trono de Dios y que tienen 6 alas, con 2 vuelan, con 2 se cubren el rostro para no mirar con los ojos directos a la santidad de Dios, y con 2 se cubren los pies. Que la palabra de Dios me dice que el lugar se llena de humo y los quiciales tiemblan. Isaías en el versículo 5, cuando ve esa realidad, dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. Es importante que nosotros miremos que este hombre Isaías
estado profetizando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Isaías es el profeta que encabeza a todos los grandes profetas de la palabra de Dios. Se ha sentido que Isaías ha captado la visión sublime de Dios, que su ministerio es un ministerio especial de santidad, porque él ha podido tener una visión grande de quién Dios es. Mas sin embargo, cuando él habla, cuando él se compara a la visión que él ha visto, él entonces reconoce que para él no hay escapatoria. Y cuando él escucha a los ángeles decir el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Dios, dice la palabra de Dios que todo, el cielo y la tierra, todo está lleno de su gloria. Que Isaías no tiene palabras para entrar en la adoración que él está palpando con su vida, con su cuerpo, con sus ojos, con sus oídos, con su olfato. Todo su ser ha sido traído a la presencia de Dios. Y que ahora él se siente indigno, se siente que él no puede hablar, no puede cantar las alabanzas a Dios. Isaías delante de Dios no puede decir santo, no puede repetir la alabanza y la adoración del cielo. Y esto es una enseñanza tremenda en nuestra vida. Hay veces que nosotros tratamos de adorar y tratamos de alabar lo mejor que nosotros podemos, pero hay veces que si confesamos, hermanos, las palabras que nosotros estamos diciendo en la alabanza, en la adoración, aun cuando levantamos las manos, no son nada, no llenan nuestro corazón con calor, no nos abrazan completamente en nuestra vida. No hay un rendimiento total de nuestra vida hacia la presencia y la persona de Dios. Isaías siente esa realidad, que él, siendo un profeta, el mejor de todos los profetas, él todavía ante la presencia de como Dios es, cuando todo su cuerpo siente la realidad de Dios, que él se reconoce que en su vida sus labios no pueden entrar en la alabanza que sus ojos están viendo, que sus oídos están escuchando, que su cuerpo está sintiendo, y se da cuenta que la única correcta apreciación, el reconocimiento preciso del ser humano es que usted y yo, delante de Dios, estamos muertos. Delante de Dios, usted y yo no somos personas que adoramos a Dios. Nuestro corazón está frío, muerto, paralizado ante la grandeza de vivir adorando a Dios. ¿Cuántas veces hay personas que me han dicho a mí, pastor, como personas inconversas, que me han dicho: pastor, yo no quiero ir al cielo porque yo no quiero estar cantando todo el día. No quiero estar cantando toda una eternidad. Y aunque no creo que el cielo nosotros vamos a estar cantando siempre, aunque siempre va a haber canción, la Biblia me dice que en el cielo nosotros vamos a estar sirviendo a Dios y trabajando a Dios. Pero que la alabanza y la adoración, aún en el cielo, cuando nosotros vemos a Dios, cuando nosotros escuchamos a Dios, cuando nosotros sentimos a Dios, cuando Dios toca nuestra vida, que la palabra de Dios me dice que el ser humano le falta mucho para llegar y penetrar completamente al entendimiento y la comprensión de la grandeza y la majestad de nuestro Dios, que se merece toda alabanza y todo honor y toda gloria y toda riqueza, porque Él es santo. Y nosotros nos reconocemos precisamente tal como en verdad somos, personas que estamos fríos delante, inmundos, sucios, delante de la presencia de su santidad. En Juan capítulo 4, el versículo 24, dice la Biblia, el Señor hablando, dice el Señor que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu
Y en verdad es el anhelo, el deseo de Dios que el ser humano, con todo lo inmundo que somos, nuestra inhabilidad de penetrar a la adoración y gozarnos de la adoración eterna, todo nuestro ser, como que queremos ver cuándo se termina el servicio para hacer otra cosa. Y la Biblia me dice que Dios busca verdaderos adoradores, y para eso vino Cristo, para limpiar nuestras vidas y salvar nuestras vidas, para capacitarnos y darnos la habilidad de que nosotros, no como Isaías, penetremos a la presencia de Dios y tengamos una experiencia eterna de lo hermoso que es alabarle a Él. Pero como dice Isaías, en este tiempo donde estamos, la razón por la cual las ciudades están asoladas y las casas no hay hombre, en el versículo 11 y en el versículo 12, cuando Dios ha echado lejos a los hombres y ha multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, ¿cómo Dios se atreve a permitir una plaga que destruya la tierra? Porque Dios es santísimo. Y el ser humano la única esperanza que tiene es que Dios inicie de Él la salvación de nuestra vida. Hay veces, déjeme decirle por qué eso es importante. Nosotros vemos al ser humano sufrir y vemos al ser humano sufrir inocentemente. Sentimos nosotros que nosotros proyectamos ese sentimiento a Dios, y como que Dios está mal, y hacemos la pregunta: hay tanto sufrimiento inocente. Aunque haya tanto sufrimiento inocente, no hay inocentes en este mundo. Cuando yo me comparo con alguien, pues yo digo, pues yo soy inocente, o la otra persona es inocente. Pero cuando yo me comparo con Dios, cuando el ser humano se compara con Dios, nosotros todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos, el capítulo 3, que no hay quien busque a Dios, no hay quien le busque a Él, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay nadie que en verdad de su corazón le nazca adorar y alabar a Dios y entrar en la adoración de Dios, de su santidad, como estos santos ángeles nos enseñan en este pasaje. O la Biblia entonces me enseña a mí que el ser humano, nosotros a no ser, mire, el ser humano a no ser por la misericordia, a no ser por la gracia, a no ser por Cristo, usted y yo en verdad merecemos y recibimos todas las plagas y todos los problemas habidos y por haber en este mundo, a no ser que Dios se dé su misericordia bien a nosotros. Hay un sentimiento en el ser humano en el tiempo presente donde nosotros como cuestionamos a Dios y ponemos a Dios al nivel de nosotros, y a veces que nosotros nos ponemos un poco más arriba de Dios y lo juzgamos a Él y le cuestionamos si está haciendo bien o está haciendo mal. Y para nosotros servir a una humanidad herida y sufriendo en estos momentos, necesitamos servir a una humanidad que en realidad necesita conocer de Dios y tener el toque de Dios en sus vidas, en vez de demandarle a Dios que me quite los problemas de mi vida. O mire, eso vimos entonces la grandeza de Dios, vimos el reconocimiento preciso de quien mi condición, quien yo soy delante de Dios. El profeta Isaías, mejor que todo, está muerto. Y la palabra de Dios me enseña a mí que el número 3 de esta meditación es que el ser humano necesita un toque personal de la gracia de Dios. Cuando Isaías ve la gloria de Dios, cuando Isaías ha penetrado todo su cuerpo, todas sus emociones han penetrado a experimentar la grandeza de la hermosura de Dios, que él entonces pues se reconoce que
que no está a esa par, a ese nivel, y se reconoce correctamente: estoy muerto. Interesante, él no pide: Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, misericordia. Él no pide nada. Él se calla la boca, porque él lo que siente es que lo que va a venir contra él es el juicio de Dios. Sin embargo, a su asombro, la Biblia me dice que cuando leemos el versículo 6, que de pronto vuela, dice versículo 6, y voló hacia mí. No que yo le dije ven, sino que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Ese altar enfrente de la presencia de la majestad de Dios es el reconocimiento del sacrificio eterno delante de Dios, que medía la relación entre Dios y los hombres. Y ese sacrificio eterno siempre ha sido la sangre derramada en la cruz del Calvario. Primera de Pedro, el capítulo 1, habla de el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Cristo vino a vivir y a morir en la cruz para cumplir esta realidad eterna, que delante de Dios tiene que haber un sacrificio, unas llamas, un carbón encendido a favor del pecador. Y la palabra de Dios me dice que entonces estos carbones encendidos, el ángel toma de estos carbones, representando el sacrificio eterno de la santidad, el sacrificio de Cristo que quema y sana del pecado. Y los ángeles vienen, el ángel viene y con el carbón encendido toca la boca del profeta, el labio del profeta, el mismo área donde él siente que no entra en comunión, el mismo lugar donde él se da cuenta que está más lejos de Dios, que él no puede alabar a Dios por la alabanza que él está escuchando. Y él entonces cree que ya está muerto, pero encuentra que Dios tiene gracia. La santidad grande de Dios se manifiesta más grande cuando él extiende su mano y perdona al pecador y le dice a Isaías: he tocado toca esto en sus labios, y le dice: he aquí, con esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El carbón, otra vez encendido en la presencia de Dios, es el sacrificio eterno antes de la fundación del mundo, de Cristo venir y finalmente en nuestros tiempos, 2000 años atrás, morir en la cruz del Calvario, para que Dios tenga misericordia, para que Dios entonces venga por su pueblo y salve a su pueblo, redima a su pueblo y le cambie, le transforme su circunstancia de desolación y asolamiento, para que nosotros tengamos la bendición de la gracia de Dios. Mire lo que sucede una vez que nosotros entendemos la grandeza de Dios, la santidad de Dios. Una vez que nosotros nos ponemos al nivel correcto de reconocer precisamente nuestra condición ante Dios, que nosotros entonces, al experimentar el toque de la gracia de Dios a nuestra vida, y es importante, déjeme parar un momentito, quizás usted me está escuchando ahí en su casa y usted entonces piensa: bueno, qué lindo, o que sí, yo creo que el Señor, yo creo que Cristo murió, sí, usted cree todas estas cosas, pero usted nunca ha experimentado el toque en su vida, en su corazón, de la sangre derramada, aplicada por el Espíritu de Dios en nuestro corazón, donde hay entonces un reconocimiento profundo de que mis pecados han sido perdonados, de que la carga que traía se quitó, que la conciencia mala que tenía ha sido librada, que de pronto estoy seguro en mi corazón de la confianza de Dios, que Jehová es mi pastor y nada me faltará, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese no es un versículo para decir, es una realidad para vivir. Y aquellos que han sido
tocados por la gracia de Dios, tienen todo el derecho de experimentar la bendición de Dios, porque así como el profeta hemos experimentado el toque de su gracia. No lo merecemos, pero Él lo ha otorgado aún sin pedirle. Cristo ha venido a la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados aún antes de nosotros nacer y antes de venir. Como dice Primera de Pedro, Él vino antes de la fundación del mundo, fue el Cordero inmolado. Pero teniendo estas tres verdades, dice la palabra de Dios, la santidad de Dios, el pecado, el reconocimiento de mi pecado, de mi condición, y el toque directo personal de la gracia de Dios, que ahora me dice el versículo 8, que después oí la voz del Señor. Muchas veces a la gente están hablando que están escuchando la voz de Dios. Y Dios me está hablando, Dios me está diciendo esto, y el Señor me dice, el Señor me dice. El Señor habla en nuestra vida cuando usted está claro de que Él es santo. El Señor habla en nuestra vida cuando usted y yo estamos claros de que somos pecadores y que no hay esperanza sin Cristo para nuestra vida. Y el Señor habla claramente en nuestra vida cuando nosotros entendemos que es en la gracia, en la obra de Cristo, donde Dios viene personalmente a nosotros a salvarnos de nuestros pecados. Pero una vez que nosotros tenemos estos conceptos, versículo 8, y esta experiencia de su santidad, de nuestra incompetencia y de su gracia en nuestra vida, oímos, versículo 8, la voz del Señor que decía, mire lo que el Señor decía: ¿a quién enviaré? Y ¿a quién, dice, quién irá por nosotros? Mire qué importante. Mucha gente está yendo y tratando de ayudar a la gente, y no hay nada malo con eso. Pero cuando uno conoce a Dios, cuando uno tiene que ministrar en tiempos de asolamiento, nosotros tenemos que ir mandados por el Señor. Tenemos que ir en el nombre del Señor. Tenemos que ir para bendecir en el nombre de Cristo. No estamos ahí para que la gente diga qué buenos somos nosotros, qué bueno es ese pastor, sino que digan quién Cristo es y lo hermoso y lo grande que Él es. ¿Quién irá por nosotros? Por Cristo, por su obra. Y la Biblia me recuerda a mí que en el mundo hay mucha gente yendo, pero ¿quién va por Él? ¿Quién va a visitar por Él? ¿Quién se va a enfrentar a mortandad y asolamiento y a pestes y a problemas en la vida de otras personas? A no ser que lo hacemos por Él. Si lo hacemos por nosotros, pues no lo hacemos. Si lo hacemos por la gente, pues entonces nosotros como que, como que hay veces que hacemos y hay veces que no. Escogemos la gente que queremos hacerle el bien. Pero si lo hacemos por el Señor, que la Biblia entonces me dice que así es cuando nosotros somos mandados por Él, cuando aún el enemigo, cuando aún la persona a quien no amamos, a quien no nos ama, que la palabra de Dios me dice a mí, venimos a servirle a estas personas. Y hay algo interesante al empezar a concluir esta meditación, que una respuesta voluntaria de servir al Señor se mana del corazón tocado por la gracia de Dios. Y él dice, Isaías, heme aquí, mándame a mí. Pero lo lindo es que él entonces, cuando el Señor lo manda, el Señor le dice, anda, mire el versículo 9, si tiene su Biblia, anda y di a este pueblo, dice que oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Dice la Biblia, anda, dile a este pueblo, dice la palabra, oíd bien, no entendáis, no comprendáis. Dice, y engruesa el corazón de este pueblo para que no vean con sus ojos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y vaya para él sanidad. Y lo que está diciendo ese tremendo versículo es que el ministerio
de Isaías, al igual que nuestro ministerio, nosotros vamos a servir y a ministrar a personas y a entregarnos por personas, porque lo hacemos en el nombre del Señor. Lo hacemos aun cuando ellos, nuestros esfuerzos parecerán a nuestra mente y a nuestra vida que no están haciendo ni una diferencia en sus vidas. Que ellos no lo aprecian, te van a decir gracias, pero después no vienen más. Van a decir, ay, qué bueno que me ayudaste, y después no siguen hablando con usted. Pero la palabra de Dios me dice que cuando uno ha sido tocado por la experiencia de Cristo, de la realidad de su santidad, de mi pecado y de su gracia en mi vida, pues no importa si la gente aceptan, lo reciben o nos dan gracia, nosotros entonces ministramos como Cristo ministró. Y el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, dice el profeta Isaías en el capítulo 53, que lo vimos, dice la palabra de Dios, que lo vimos, pero sin parecer ni hermosura, lo veremos más sin atractivo para que le deseemos. Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que dice, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, pues todas las personas están hablando mal de él. Que se salve, que se salve. Y cuando el Señor clama, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Que la gente dice, mira, está clamando a Elías, a ver si lo salva. Y Cristo está haciendo una obra y ha hecho una obra por personas que aún lo niegan a Él. Y que el verdadero ministerio en tiempos de asolación no es un ministerio de calcular si la gente me van a recibir o me van a querer, sino es un ministerio que mira a la santidad de Dios, que reconoce que yo no merezco nada y que le da gracias a Dios por su gracia de haber perdonado mi vida, y que sale a la calle, al asolamiento, al lugar donde no hay nadie, y encuentra al necesitado, y el necesitado recibe la ayuda, aunque nunca te dé gracias. Pero nosotros servimos al mundo como Cristo murió por nosotros. El Señor le guarde en estos tiempos de asolamiento aquí en nuestra ciudad de Chicago y en el estado de Illinois. Pero que recordemos que la postura del creyente es: nosotros venimos a este mundo con Dios Santo, con el reconocimiento que el hombre, todos nosotros somos pecadores, y que Dios en su gracia ha tomado del carbón, del sacrificio de Cristo eterno en la cruz del Calvario, y nos ha perdonado. Y de esa manera nosotros extendemos al necesitado el servir a Dios voluntariamente. Porque aun cuando la gente no se interese y no nos den gracia, cuando parezca que no estamos haciendo ninguna diferencia, estamos sirviéndole a Dios en el nombre de Jesucristo. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por darnos esta visión clara de quién tú eres. El mundo, Señor, se queja y duda. Y Señor, se queja de que cómo la gente sufre inocentemente. Pero en realidad, Señor, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien conozca el camino de paz. El ser humano, a no ser por la gracia de Dios en la obra de Cristo, no tiene esperanza en este mundo. Y tú nos mandas a predicar tu palabra, Señor. ¿Hasta cuándo? Dice el profeta. Hasta que los lugares estén desaparecidos y abandonados. Porque ahí Dios, en esos lugares, va a salvar a un pueblo redimido por la gracia de Dios. Y te damos a ti el honor y la gloria. Hermano, amigo, antes de irse, ahí donde está,
le ha pedido usted a Cristo que entre en su corazón y le salve, este es el momento. En tiempos de dificultad es momento de arrepentirnos de nuestros pecados y poner la fe en aquel que vino como el carbón encendido para tocar nuestra maldad, nuestro pecado y perdonarnos. Dice la Biblia, esto ha tocado tu vida y te ha limpiado y perdonado y sanado tu vida. Que el Señor le ayude y le bendiga al usted entregar su vida al Señor. El Señor le guarde.